Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 21. En cuanto a la persecución. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Llegamos ahora a la última bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución. Nuestro Señor Jesucristo quiere que calculemos el costo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Lucas 14:28. La religión nos costará las lágrimas del arrepentimiento y la sangre de la persecución. Pero vemos aquí un gran aliento que puede evitar que desmayemos en el día de la adversidad. Por el presente, bienaventurados; por el futuro, coronados. Las palabras se dividen en dos partes generales. 1. La condición de los piadosos en esta vida, son perseguidos. 2. Su recompensa después de esta vida, de ellos es el reino de los cielos. Hablaré principalmente de la primera y de la segunda en el aplicativo. La observación es que la verdadera piedad suele ir acompañada de persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Los judíos incitaron a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo. Hechos 13:50. Lutero lo convierte en la definición misma de un cristiano, cristianas quasi cristianas. Aunque Cristo murió para quitarnos la maldición, no para quitarnos la cruz. Esas piedras que se cortan para un edificio son las primeras que se cortan bajo la sierra y el martillo para ser escuadradas. Los piadosos son llamados piedras vivas, 1 de Pedro 2:5. Y deben ser cortadas y pulidas por la mano del perseguidor para que sean aptas para el edificio celestial. Los santos no tienen carta de exención de las pruebas. Aunque sean mansos, misericordiosos y puros de corazón, su piedad no los protegerá de los sufrimientos. Deben colgar su arpa en los sauces y tomar la cruz. El camino al cielo es por el camino de espinas y sangre. Aunque esté lleno de rosas en cuanto al consuelo del Espíritu Santo, también está lleno de espinas en cuanto a persecuciones. Antes de que Israel llegara a Canaán, una tierra que rebosa leche y miel, tuvo que atravesar un desierto de serpientes y un mar rojo. Así, los hijos de Dios, en su camino hacia la Tierra Santa, se encontraron con serpientes ardientes y un mar rojo de persecución. Es un dicho de Ambrosio: no hay Abel que no tenga a su Caín. San Pablo luchó contra bestias en Efeso, 1 de Corintios 15:32. Considéralo una máxima: si quieres seguir a Cristo, debes ver las espadas y los palos. Pon la cruz en tu credo. Para ampliar esto, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. 1. ¿Qué se entiende por persecución? 2. Los diversos tipos de persecución. 3. ¿Por qué debe haber persecución? 4. Las principales persecuciones se levantan contra los ministros de Cristo. 5. ¿Qué es la persecución que bendice a un hombre? ¿Qué significa persecución? La palabra griega, perseguir, significa vejar y molestar, a veces, procesar a otro, llevarlo a juicio, y perseguirlo hasta la muerte. Un perseguidor es una zarza punzante, Ezequiel 28:24, por lo tanto, la iglesia es descrita como un lirio entre espinos, Cantares 2:2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de persecución? Hay una doble, la persecución de la mano y la persecución de la lengua. 1. La persecución de la mano. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:52. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, Romanos 8:36, Gálatas 4:29. A esto lo llamo una persecución sangrienta, cuando el pueblo de Dios es perseguido a sangre y fuego. Así leemos sobre las 10 persecuciones en la época de Nerón, Domiciano, Trajano, etc., y sobre la persecución mariana. Inglaterra bebió sangre durante 5 años y, recientemente, Piamonte y los confines de Bohemia han sido azotados hasta la muerte con la vara del perseguidor. La Iglesia de Dios siempre ha estado, como el carnero de Abraham, atada a una zarza de espinos. 2. La persecución de la lengua, que es doble. En primer lugar, injurias. Pocos piensan en esto o lo toman en serio, pero en el texto se le llama persecución. Cuando los hombres los injurien y los persigan. Esta es la persecución de la lengua. Sus palabras eran espadas desenvainadas, Salmo 55:21. Se puede matar a un hombre tanto en su nombre como en su persona. Un buen nombre es como ungüento precioso, Eclesiastés 7:1. Una buena conciencia y un buen nombre son como un anillo de oro engastado con un diamante precioso. Ahora bien, herir a otro por su nombre es, según nuestro Salvador, llamado persecución. Así, los cristianos primitivos soportaron la persecución de la lengua. Fueron sometidos a crueles burlas, Hebreos 2:36.
David era, la canción de los borrachos, Salmo 69:12. Se sentaban en su banco de cerveza y se burlaban de él. Con cuánta frecuencia los malvados lanzan sátiras de reproche contra los hijos de Dios, estos son los santos. Poco piensan en lo que hacen. Ahora están haciendo la obra de Caín y de Juliano. Están persiguiendo. En segundo lugar, calumnia. Así dice el texto, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Calumniar es persecución de la lengua. Así, San Pablo fue calumniado en su doctrina. Se decía que predicaba, los hombres pueden hacer el mal para que venga el bien, Romanos 3:8. Así, Cristo, quien expulsó demonios, fue acusado de tener un demonio, Juan 8:48. Los cristianos primitivos fueron acusados falsamente de matar a sus hijos y de incesto. Me acusaron de cosas que yo no sabía, Salmo 35:11. Cuídense de convertirse en perseguidores. Algunos piensan que no hay persecución sino a sangre y fuego. Sí, existe la persecución de la lengua. Hoy en día, muchos de estos perseguidores, mediante una química diabólica, pueden convertir el oro en estiércol, los preciosos nombres de los santos de Dios en oprobio y desgracia. Muchos han sido castigados por recortar monedas. Cuanto mayor castigo merecerán quienes menosprecien el nombre del pueblo de Dios para hacerlo más ligero. ¿Por qué debe haber persecución? Respondo por dos razones. 1. En cuanto a Dios, su decreto y su designio. El decreto de Dios, estamos destinados a esto, Primera de Tesalonicenses 3:3. Quien quiera que traiga el sufrimiento, Dios lo envía. Dios ordenó a Simei maldecir. La lengua de Simei fue la flecha, pero fue Dios quien la disparó. El designio de Dios. Dios tiene un doble designio en la persecución de sus hijos. En primer lugar, pruebas. Muchos serán probados, Daniel 12:10. La persecución es la piedra de toque de la sinceridad. Distingue a los verdaderos santos de los hipócritas. Los corazones insanos fingen justicia en la prosperidad, pero en tiempos de persecución se desvían, Mateo 13:20 y 21. Los hipócritas no pueden navegar en tiempo tormentoso. Seguirán a Cristo hasta el monte de los olivos, pero no hasta el monte Calvario. Como madera verde, se encogen bajo el sol abrasador de la persecución. Si surgen problemas, los hipócritas preferirán además que a Moisés. Preferirán 30 piezas de plata antes que a Cristo. Dios tendrá persecuciones en el mundo para descubrir a los hombres. Los tiempos de sufrimiento son tiempos de criba. Cuando sea probado, saldré como oro, Job 23:10. Job tenía una fe inquebrantable. Un cristiano de buena cuna, nacido de Dios, pierda lo que pierda, mantendrá firme su integridad, Job 2:3. Los verdaderos discípulos de Cristo lo seguirán sobre las aguas. En segundo lugar, pureza. Dios permite que sus hijos estén en el horno para que sean participantes de su santidad, Hebreos 12:10. La cruz es física. Purifica el orgullo, la impaciencia y el amor al mundo. Dios lava a su pueblo en aguas de sangre para quitarles las manchas y emblanquecerlos, Daniel 12:10. Soy morena, pero hermosa, Cantares 1:5. La tórrida zona de persecución ennegreció la piel de la esposa, pero hizo hermosa su alma. Vea cuán diferentemente actúan las aflicciones sobre los malvados y piadosos. Hacen que uno sea peor, el otro mejor. Tomemos un paño podrido. Si lo frotamos, se desgasta y se rasga, pero si frotamos un trozo de plata, se ve más brillante. Cuando las aflicciones recaen sobre los malvados, se irritan contra Dios y se desgarran con impaciencia, pero cuando los piadosos son azotados por estas aflicciones, se ven más brillantes. Habrá persecuciones por parte de los enemigos de la Iglesia. Estos buitres se aprovechan de las tortugas de Dios. La Iglesia tiene dos tipos de enemigos. Enemigos declarados. Los malvados odian a los piadosos. Hay enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, Génesis 3:15. Así como en la naturaleza existe antipatía entre la vid y el laurel, el elefante y el dragón, y como los buitres sienten antipatía por los olores dulces, así también en los malvados existe antipatía por el pueblo de Dios. Odian los dulces perfumes de sus gracias. Es cierto que los santos tienen sus debilidades, pero los malvados no las odian por ellas, sino por su santidad, y de este odio surge la violencia abierta. El ladrón odia la luz, por lo tanto, la apagaría. Enemigos secretos, que fingen amistad, pero en secreto promueven persecuciones contra los piadosos. Tales son hipócritas y herejes. San Pablo los llama falsos hermanos, 2 de Corintios 11:26. La Iglesia se queja de que sus propios hijos la han vejado, Cantares 1:6. Es decir,
Aquellos que se habían criado en su seno y fingían religión y simpatía, estos falsos amigos, la vejaban. Los enemigos de la iglesia son los de su propia casa. Quienes fingen abiertamente, pero se oponen en secreto a la fe, son aún peores. Un lío parece parte del cuerpo, pero en realidad es su enemigo. Lo desfigura y lo pone en peligro. Son los hombres más viles y bajos que enarbolan los colores de Cristo, pero luchan contra él. El cuarto particular es que las principales persecuciones se levantan contra los ministros. Nuestro Señor Jesucristo se dirige directamente a los apóstoles, a quienes estaba dispuesto a comisionar y enviar a predicar: bienaventurados seréis cuando os persigan, versículo 11. Así persiguieron a los profetas que os precedieron, versículo 12. Tomad, hermanos míos, a los profetas como ejemplo de sufrimiento, Santiago 5:10. Apenas un hombre es ministro, ya es un ejemplo de mártir. Los ministros de Cristo son sus instrumentos escogidos. Así como el mejor vaso de oro y plata pasa por el fuego, así también los instrumentos escogidos de Dios pasan a menudo por el fuego de la persecución. No todos los tiempos son como la edad de plata en la que vivió Constantino. Él honraba el ministerio. No se sentó en el concilio de Nicea hasta que los obispos allí reunidos vinieron y le suplicaron. Decía, si veía una debilidad en el clero, que su púrpura real la cubriría. Los ministros no debían buscar siempre tales destellos del favor del príncipe. Debían esperar una alarma. Pedro, un predicador famoso, sabía cómo echar la red a la derecha de la barca, y en un solo sermón convirtió a 3000 almas. Sin embargo, ni la divinidad de su doctrina ni la santidad de su vida pudieron eximirlo de la persecución. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Alude a su muerte por Cristo. Fue, dice Eusebio, atado con cadenas y luego crucificado en Jerusalén con la cabeza hacia abajo. San Pablo, un hombre santo, armado de valor y lleno de celo, tan pronto como entró en el ministerio, lo esperaban prisiones y persecuciones, Hechos 9:16 y 20:23. Estaba hecho de sufrimientos. Estoy listo para ser ofrecido, segunda de Timoteo 4:6. Alude a las ofrendas líquidas en las que se derramaba el vino o la sangre usados en el sacrificio, insinuando así con qué tipo de muerte debía glorificar a Dios, no siendo sacrificado en el fuego, sino derramando su sangre, que fue la que se usó al ser decapitado. Y para que no pareciera extraño que los ministros de Dios estuvieran bajo el calor y la furia de la persecución, Esteban pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:52. Ignacio fue azotado por fieras. Cipriano y Policarpo fueron martirizados. Máximo, el emperador, como relata Eusebio, encargó a sus oficiales que no ejecutaran a nadie excepto a los gobernadores y pastores de la iglesia. Las razones por las que la tormenta de la persecución ha caído principalmente sobre los ministros son: 1. Tienen sus corrupciones, al igual que otros, y para evitar que se enaltezcan, por la abundancia de la revelación, Dios suelta a un mensajero de Satanás, para que los aflija y los persiga. Dios ve que necesitan el mayal para desgranar sus cáscaras. El fuego en el que Dios los pone no es para consumirlos, sino para refinarlos. 2. Los ministros son los portaestandartes de Cristo, quienes llevan sus estandartes. Son los capitanes del ejército del Señor, por lo tanto, son los más atacados. Estoy puesto para la defensa del Evangelio, Filipenses 1:17. La palabra griega que se usa aquí alude a un soldado que está al frente de la batalla y tiene todos los proyectiles volando a su alrededor. La obra del ministro es predicar contra los pecados de los hombres, que le son tan queridos como su ojo derecho, y no pueden soportarlo. El pecado de cada hombre es su rey, al cual le rinde amor y sujeción. Ahora bien, como dijo Pilato, ¿crucificaré a vuestro rey? Los hombres no toleran que crucifiquen a su rey, el pecado. Siendo esta la obra del ministerio, dividir a los hombres y sus lujurias, separar a estos dos viejos amigos, no es de extrañar que encuentre tanta oposición. Cuando Pablo predicó contra Diana, toda la ciudad se alborotó. Predicamos contra las dianas de los hombres, aquellos pecados que les traen placer y lucro. Esto causa alboroto. 3. De la malicia de Satanás. Los ministros de Cristo vienen a destruir su reino, por lo tanto, la serpiente antigua escupirá todo su veneno sobre ellos. Si pisoteamos la cabeza del diablo, nos morderá el talón. El diablo establece varias fortalezas y guarniciones en los corazones de los hombres: orgullo, ignorancia, incredulidad. Ahora bien, las armas del ministerio derriban estas fortalezas, 2 de Corintios 10:4. Por lo tanto, Satanás levanta su milicia, toda la fuerza y el poder del infierno contra el ministerio. El reino de Satanás es un reino de tinieblas, Hechos 26:18,
Apocalipsis 16:10, y los ministros de Dios son llamados la luz del mundo, Mateo 5:14. Vienen a iluminar a quienes habitan en tinieblas. Esto enfurece a Satanás. Por eso, se esfuerza por eclipsar las luces, por derribar las estrellas, para que su reino de tinieblas prevalezca. Al diablo se le llama león, 1 de Pedro 5:8. Las almas de las personas son la presa del león. La labor de los ministros es arrebatarle esta presa al león. Por lo tanto, ¿cómo rugirá contra ellos y buscará destruirlos? En primer lugar, nos muestra la obra del ministerio, aunque llena de dignidad, también está llena de peligro. La persecución de la lengua es la persecución más suave que se puede esperar. No es posible, dice Lutero, ser un predicador fiel sin encontrarse con pruebas y oposiciones. En segundo lugar, muestra la corrupción de la naturaleza humana desde la caída. Son sus propios enemigos. Persiguen a quienes vienen a hacerles el mayor bien. ¿Cuál es la obra del ministerio sino salvar las almas de los hombres? Sacarlos como tizones del fuego. Sin embargo, esto los enfurece. No odiamos al médico que nos trae la medicina que nos enferma, porque es para sanarnos, ni al cirujano que abre la carne, porque es para curarnos. ¿Por qué entonces debemos discutir con el ministro? ¿Cuál es nuestra obra sino llevar a los hombres al cielo? Somos embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5:20. Quisiéramos que se hiciera la paz entre ustedes y Dios, sin embargo, es una locura de naturaleza depravada devolver mal por bien. Aristóxeno solía humedecer sus flores con vino, miel y perfumes para que no solo olieran más fragante, sino que también brotaran con más vigor. Lo mismo deberíamos hacer con nuestros ministros. Darles vino y miel. Animarlos en su trabajo para que actúen con más vigor. Pero en lugar de eso, les damos a beber hiel y vinagre. Los odiamos y los perseguimos. La mayoría trata a sus ministros como Israel trató a Moisés. Él oró por ellos y obró milagros para ellos, pero ellos discutían continuamente con él y a veces estaban dispuestos a quitarle la vida. En tercer lugar, si la furia del mundo está contra los ministros, entonces ustedes, los que temen a Dios, tendrían que orar mucho por ellos. Oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra libremente y seamos librados de hombres irrazonables y malvados. 2 de Tesalonicenses 3:1 y 2. La gente debería orar por sus ministros para que Dios les dé la sabiduría de la serpiente, para que no se dejen llevar por el peligro por indiscreción, y la audacia del león, para que no traicionen la verdad por temor. A continuación, se explicará qué es ese sufrimiento perseguido que nos hace bienaventurados. 1. Mostraré qué es ese sufrimiento que no nos hará bienaventurados. En primer lugar, ese sufrimiento no se considera martirio cuando nos aferramos a la cruz. Hay poco consuelo en tal sufrimiento. Agustín habla de algunos en su tiempo, llamados circunceliones, que, más por antojo que por celo martirizador, se entregaban al sufrimiento. Estos fueron cómplices de su propia muerte, como el rey Saúl, que se abalanzó sobre su propia espada. Estamos obligados por todos los medios legales a preservar nuestra vida. Jesucristo no sufrió hasta que fue llamado a ello. Sospecha que esto es una tentación que nos impulsa a abandonarnos al sufrimiento. Cuando los hombres, por precipitación e imprudencia, se meten en problemas, es una cruz que ellos mismos se han creado, no la que Dios les ha impuesto. En segundo lugar, no se considera martirio sufrir por nuestras ofensas. Que ninguno de vosotros padezca como malhechor, 1 de Pedro 4:15. Nosotros, a la verdad, sufrimos con justicia, Lucas 23:41. No comparto la opinión de Cipriano de que el ladrón en la cruz sufrió como mártir. No, sufrió como malhechor. Cristo, en efecto, se apiadó de él y lo salvó. Murió como santo, pero no como mártir. Cuando los hombres sufren a manos del magistrado por su impureza, blasfemias, etc., no sufren persecución, sino ejecución. Mueren no como mártires, sino como malhechores. Sufren el mal por ser malos. En tercer lugar, que el sufrimiento no bendecirá a los hombres cuando, por razones siniestras, sufren ser ensalzados como líderes de un partido o para mantener una facción. El apóstol implica que un hombre puede entregar su cuerpo para ser quemado, y aún así ir al infierno, 1 de Corintios 13:3. Los hombres ambiciosos pueden sacrificar sus vidas para comprar fama. Estos son los mártires del diablo. 2. Que es esa persecución sufrida que nos bendecirá y nos hará llevar la corona del martirio. En primer lugar, cuando sufrimos por una buena causa. Así dice el texto, bienaventurados los que sufren por la justicia. Es la causa la que hace al mártir. Cuando sufrimos por la verdad y abrazamos la disputa de la religión, esto es sufrir por la justicia. Por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena, Hechos 28:20.
En segundo lugar, cuando sufrimos con buena conciencia. Una persona puede tener una buena causa y una mala conciencia. Puede sufrir por causa de la justicia y aún así ser injusto. San Pablo, así como tenía una causa justa, también tenía una conciencia pura. He vivido con toda buena conciencia hasta el día de hoy, Hechos 23:1. Pablo mantuvo una buena conciencia hasta el día de su muerte. Esto ha llevado a los santos a ir a la hoguera con la misma alegría que si hubieran ido a la corona. Procuren que no haya mancha en la conciencia. Un barco que navega sobre las aguas debe ser preservado de las aguas. Cuando los cristianos naveguen sobre las aguas de la persecución, que se aseguren de que no haya ninguna fuga de culpa en su conciencia. Quien sufre, aunque sea por la propia causa de Dios, con mala conciencia, sufre dos infiernos, el infierno de la persecución y el infierno de la condenación. En tercer lugar, cuando tenemos un buen llamado. Seréis llevados ante reyes. Mateo 10:18. Sin duda, un hombre puede buscar su seguridad hasta el punto de que, si Dios, por su providencia, abre una puerta, puede huir en tiempos de persecución, Mateo 10:23. Pero cuando es llevado ante reyes, y el caso es tal que o debe sufrir él o la verdad debe sufrir, aquí hay un claro llamado al sufrimiento, y esto se considera martirio. En cuarto lugar, cuando tenemos buenos fines en nuestro sufrimiento, es decir, para glorificar a Dios, sellar la verdad y mostrar nuestro amor a Cristo. Seréis llevados ante reyes por mi causa, Mateo 10:18. Los cristianos primitivos ardían más en amor que en fuego. Cuando contemplamos a Dios en nuestros sufrimientos y estamos dispuestos a hacer florecer su corona, aunque sea en nuestras cenizas, este es el sufrimiento que se lleva la guirnalda de gloria. En quinto lugar, cuando sufrimos como cristianos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 1 de Pedro 4:16. Sufrir como cristiano es sufrir con el espíritu propio de un cristiano, que es, cuando sufrimos con paciencia. Tomad, hermanos míos, a los profetas como ejemplo de sufrimiento y de paciencia, Santiago 5:10. Un cristiano no debe lamentarse, sino decir, ¿no beberé la copa del martirio que mi Padre me ha dado? Debe haber tal espíritu de mansedumbre en el sufrimiento de un cristiano que sea difícil decir que es mayor, su persecución o su paciencia. Cuando Job lo perdió todo, conservó la coraza de la inocencia y el escudo de la paciencia. Un mártir impaciente es un solecismo. Sufrir como cristianos es cuando sufrimos con valentía. La valentía es la armadura de resistencia del cristiano. Lo fortalece y lo anima. Los tres niños, o mejor dicho, los tres campeones, eran de espíritus valientes y heroicos. No le dicen al rey, no debemos servir a tus dioses, sino, no lo haremos, Daniel 3:18. Ni la música de Nabucodonosor ni su horno pudieron alterar su resolución. Tertuliano fue llamado inflexible por su invencible valentía. La santa valentía nos hace, como dice uno de los padres, tener rostros de bronce que no nos avergonzamos de la cruz. Esto es sufrir como cristianos, cuando somos mansos pero firmes. Cuanto más se aviva el fuego, más arde. Así sucede con un cristiano valiente. Cuanta más oposición encuentra, más celo y valentía arden. ¿Qué espíritu de valentía había en Lutero, quien, escribiendo a Melanchthon, dijo, si no es la causa de Dios en la que nos embarcamos, abandonémosla? Si es su causa y nos sostiene, ¿por qué no la mantenemos firme? Sufrir como cristianos es sufrir con alegría. La paciencia es llevar la cruz, la alegría es tomarla. Cristo sufrió por nosotros con alegría. Su muerte fue una ofrenda voluntaria, Lucas 12:50. Anhelaba beber de esa copa de sangre. Así deben ser nuestros sufrimientos por Cristo. La alegría perfuma el martirio y lo convierte en un sacrificio de olor fragante para Dios. Así Moisés sufrió con alegría. Moisés, al llegar a la edad adulta, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, Hebreos 11:24 y 25. Observe, al llegar a la edad adulta, no fue un acto infantil. No fue en su juventud, sino cuando tenía años de discreción. Escogió ser maltratado, el sufrimiento no fue tanto su tarea como su elección. La cruz no fue tanto impuesta como aceptada. Esto es sufrir como cristianos, cuando somos voluntarios, tomamos la cruz con alegría, es más, con gozo. Salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, Hechos 5:41. O como se expresa con más énfasis en el original, se regocijaron de haber sido tan agraciados como para ser afrentados por el nombre de Cristo. Tertuliano dice de los cristianos primitivos que se consolaban más con sus sufrimientos que con su liberación. Y, de hecho, un cristiano puede alegrarse en el sufrimiento, porque es un gran favor cuando Dios honra a un hombre al ser testigo de la verdad.
Las marcas de Cristo en el cuerpo de San Pablo fueron estampas de gloria. Los santos han llevado sus sufrimientos como adornos. Las cadenas de Ignacio fueron sus joyas. Nunca príncipes han sido tan famosos por sus victorias como los mártires por sus sufrimientos. Sufrimos como cristianos cuando sufrimos y oramos. Orad por los que os ultrajan, Lucas 6:28. Hay dos razones por las que debemos orar por nuestros perseguidores. Porque nuestras oraciones pueden ser un medio para convertirlos. Esteban oró por sus perseguidores: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60. Y esta oración fue eficaz en la conversión de algunos de ellos. Agustín dice que la Iglesia de Dios estaba en deuda con la oración de Esteban por todos los beneficios que se obtuvieron del ministerio de Pablo. Debemos orar por nuestros perseguidores porque nos hacen bien, aunque contra su voluntad. Ellos aumentarán nuestra recompensa. Cada reproche aumentará nuestra gloria. Cada injuria hará más pesada nuestra corona. Como dice Gregorio Nacianceno en uno de sus discursos, cada piedra que fue arrojada contra Esteban fue una piedra preciosa que lo enriqueció y lo hizo brillar con más fuerza en el reino de los cielos. Así he mostrado que es ese sufrimiento que nos hace bienaventurados y que llevará la corona del martirio. 1. Nos muestra la naturaleza del cristianismo, la santidad unida al sufrimiento. Un verdadero santo lleva a Cristo en su corazón y la cruz sobre sus hombros. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3:12. Cristo y su cruz nunca están separados. Es demasiado para un cristiano tener dos cielos, uno aquí y otro en el más allá. El reino de Cristo en la tierra es el reino de la cruz. ¿Qué significa el escudo de la fe, el yelmo de la esperanza, la coraza de la paciencia, sino implicar que debemos afrontar sufrimientos? Es uno de los títulos dados a la Iglesia, afligido, Isaías 54:11. La persecución es el legado que Cristo dejó a su pueblo. En el mundo tendréis tribulación, Juan 16:33. La esposa de Cristo es un lirio entre espinos. Las ovejas de Cristo deben esperar perder su vellocino de oro. Esto es algo que la carne no quiere oír. Por eso Cristo llama a la persecución, la cruz, Mateo 16:24. Es una cruz para la carne y la sangre, todos estamos a favor de reinar. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Hechos 1:6. Pero el apóstol habla del sufrimiento antes de reinar: si sufrimos, también reinaremos con él, 2 de Timoteo 2:12. ¿Cuánta repugnancia siente la carne corrupta al someter su cuello al yugo de Cristo o a extenderse sobre la cruz? Pero la religión no exime del sufrimiento. Tener dos cielos es más de lo que Cristo tuvo. ¿Acaso la cabeza fue coronada de espinas y pensamos que estamos coronados de rosas? No os extrañéis del fuego de la prueba, 1 de Pedro 4:12. Si somos el oro de Dios, no es extraño ser arrojados al fuego. Hay quienes imaginan a Erasmo medio en el cielo y medio fuera. Me parece que representa a un cristiano en esta vida. En cuanto a su consuelo interior, está medio en el cielo. En cuanto a su persecución exterior, está medio en el infierno. 2. Vean, pues, que las persecuciones no son señales de la ira de Dios ni fruto de la maldición, pues, bienaventurados los perseguidos. Si son bienaventurados los que mueren en el Señor, ¿no son bienaventurados los que mueren por el Señor? Tendemos a juzgar como odiados y abandonados por Dios a quienes sufren. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, Mateo 27:40. Los judíos lo cuestionaron. Les costaba creer que Cristo fuera el Hijo de Dios cuando colgaba de la cruz. ¿Permitiría Dios que lo reprocharan y abandonaran si fuera el Hijo de Dios? Cuando los bárbaros vieron la víbora en la mano de Pablo, pensaron que era un gran pecador. Sin duda, este hombre es un asesino, Hechos 28:4. Así que, cuando vemos al pueblo de Dios afligido y la víbora de la persecución se cierne sobre ellos, solemos decir: estos son más pecadores que otros, y Dios no los ama. Esto es por falta de juicio. Bienaventurados los que padecen persecución. Las persecuciones son prenda del amor de Dios, insignias de honor, Hebreos 12:7. En la prueba más dura se encuentra el consuelo más dulce. Dios aviva su trigo solo para purificarlo. 1. Reprende a quienes se consideran buenos cristianos, pero no sufren persecución por causa de Cristo. Su preocupación no es tomar la cruz, sino evitarla. Cuando surge la persecución por causa de la palabra, luego se ofende, Mateo 13:21. Hay muchos que profesan hablar bien de Cristo, pero no sufrirán nada por él. Estos pueden compararse con el cristal que parece perla hasta que se le golpea con el martillo y entonces se rompe. Muchos, al ver las ramas de palma y los mantos extendidos, gritan: «Hosanna, a Cristo», pero si aparecen las espadas y los palos, se escabullen.
Besal instó al rey Enrique IV, de Francia, entonces de Navarra, a abrazar la religión protestante, pero le advirtió que no se aventuraría demasiado, para que, si se desatara una tormenta, pudiera retirarse a la orilla. Es de temer que haya algunos entre nosotros que, si llegaran las persecuciones, preferirían elegir además antes que a Moisés y que preferirían mantener su piel sana que su conciencia pura. Erasmo elogió con vehemencia la doctrina de Lutero, pero cuando el emperador amenazó a todo aquel que favoreciera la causa de Lutero, la abandonó indignamente. Los hipócritas prefieren renunciar a su bautismo antes que tomar la cruz. Si alguna vez queremos demostrar que somos cristianos con propósito, debemos, como Pedro, lanzarnos a las aguas para ir a Cristo. Quien se niegue a sufrir, que lea esa triste escritura, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, Mateo 10:33. 2. Reprende a quienes se oponen y persiguen a los santos. ¿Cuán grande es su pecado? Se resisten al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:51 y 52. Los perseguidores ofenden a Cristo en el cielo. Pisan sus joyas en el polvo, tocan la niña de sus ojos, le traspasan el costado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Cuando el pie fue pisoteado, la cabeza clamó. Así como el pecado es grande, el castigo será proporcional. Ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, porque son dignos. Apocalipsis 16:6. ¿Acaso Cristo no vengará a quienes mueran en esta disputa? ¿Cuál es el fin de los perseguidores? Diocleciano proclamó que las iglesias y templos cristianos debían ser arrasados y sus Biblias quemadas. No permitía que ningún cristiano ocupara un cargo. A algunos cristianos los arrojó vivos a plomo hirviendo. A otros les cortaron las manos y los labios, solo les quedaron los ojos para que pudieran contemplar la tragedia de sus propias miserias. ¿Cuál fue el fin de este hombre? Enloqueció y se envenenó. Félix, capitán del emperador Carlos V, cenando en Augsburgo, juró que cabalgaría hasta las espuelas en la sangre de los luteranos. Esa noche, un flujo de sangre le subió a la garganta, con lo que se ahogó. Era fácil ver cómo la mano de Dios se había extendido tan visiblemente contra los perseguidores que podían leer su pecado en su castigo. 1. Que esto exhorte a los cristianos a pensar de antemano y a tener en cuenta los sufrimientos. Este cálculo de antemano no nos hará daño, puede sernos muy beneficioso. En primer lugar, la anticipación del sufrimiento hará al cristiano muy serio. El corazón tiende a ser frívolo y etéreo. La idea de sufrir persecución lo consolidaría. ¿Por qué soy tan ligero? ¿Es esta una postura propicia para la persecución? Los cristianos se toman en serio la rendición de cuentas espirituales. Calculan lo que la religión les debe costar y lo que les puede costar. Les debe costar la sangre de sus pecados. Les puede costar la sangre de sus vidas. En segundo lugar, la previsión de la persecución será como la salsa que sazonará nuestros deleites, para que no nos saturemos de ellos. ¿Qué tan pronto se dará la alarma? ¿Qué tan pronto las nubes derramarán sangre? Pensar en esto alejaría el corazón del amor desmedido de la criatura. Nuestro Salvador, en una gran fiesta, prorrumpe en mencionar su muerte. Ella ha preparado esto para mi sepultura, Marcos 14:8. Así que la previsión de un cambio sería un excelente antídoto contra la saturación. En tercer lugar, la previsión de los sufrimientos los haría más ligeros cuando llegaran. La rapidez de un mal aumenta la tristeza. Estas fueron malas noticias para el necio del Evangelio, que no contaba con su anfitrión. Esta noche te pedirán tu alma, Lucas 12:20. Esto agravará las miserias de Babilonia, sus plagas vendrán en un solo día, Apocalipsis 18:8. No es que el anticristo será destruido en un solo día, sino, en un solo día, es decir, de repente. El golpe llegará sin que él lo espere. El cálculo anticipado del sufrimiento lo alivia y lo suaviza cuando llega. Por eso, Cristo, para aliviar la cruz, aún advierte a sus discípulos de los sufrimientos para que no lleguen de improviso, Juan 16:33, Hechos 1:7. En cuarto lugar, la previsión de la persecución nos incita a preparar nuestra armadura. Es peligroso e imprudente tener que buscarlo todo cuando llega la prueba, como si un soldado tuviera que buscar sus armas cuando el enemigo está en el campo de batalla. César, al ver a un soldado afilando su espada justo antes de la batalla, lo destituyó. Quien se anticipa a la persecución estará preparado para ella. Tendrá el escudo de la fe y la espada del Espíritu listos para no ser sorprendido desprevenido. Preparémonos para la persecución. Un piloto sabio en tiempos de calma se prepara para la tormenta. Dios sabe cuán pronto puede llegar la persecución.
Parece haber una nube de sangre sobre la nación. ¿Cómo nos prepararemos para el sufrimiento? Hagamos 3 cosas. 1. Ser personas debidamente calificadas para el sufrimiento. 2. Evitar aquello que obstaculiza el sufrimiento. 3. Promover todo aquello que ayude al sufrimiento. 1. Esforzarse por ser personas debidamente calificadas para el sufrimiento. Ser personas justas. El hombre que sufrirá por causa de la justicia debe ser justo. Me refiero a evangélicamente justo. En particular, lo llamo justo. En primer lugar, quien anhela la santidad, Salmo 119:5. Aunque el pecado se aferra a su corazón no se aferra al pecado. Aunque el pecado tiene una alianza, no hay tolerancia. Lo que hago, no lo permito, Romanos 7:15. Un buen hombre odia el pecado al que Satanás más tienta y al que su corazón más inclina, Salmo 119:128. En segundo lugar, una persona justa es aquella que hace de la gracia de Dios su centro. La gloria de Dios vale más que la salvación de todas las almas. Quien está divinamente capacitado ambiciona con tanto celo la gloria de Dios que no le importa lo que pierde, para que Dios salga ganando. Prefiere la gloria de Dios antes que el crédito, las propiedades y las relaciones. Fue el discurso de Quilias, aquel bendito mártir: si tuviera todo el oro del mundo para disponer, lo daría por vivir con mis parientes, aunque estuviera en prisión, pero Jesucristo es más querido para mí que todo. En tercer lugar, una persona justa es aquella que valora en gran medida la joya de una buena conciencia. La buena conciencia es la fiesta del santo, su música, su paraíso, y preferirá arriesgarlo todo antes que violar su conciencia. Dicen de los irlandeses que, si tienen una buena cimitarra, un arma de guerra, prefieren recibir un golpe en el brazo antes que su cimitarra sea lastimada. A esto puedo comparar una buena conciencia. Un buen hombre prefiere sufrir daño en su cuerpo o patrimonio antes que su conciencia sea lastimada. Prefiere morir antes que violar la virginidad de su conciencia. Un hombre así es evangélicamente justo, y si Dios lo llama a ello, está preparado para sufrir. 2. Evita aquello que impide el sufrimiento. En primer lugar, el amor al mundo. Dios nos permite usar el mundo, 1 de Timoteo 6, 7 y 8. Pero cuida de amarlo. Quien ama al mundo, dejará de amar la cruz. Demás me abandonó, amando este mundo, 2 de Timoteo 4, 10. No solo abandonó la compañía de Pablo, sino también su doctrina. El amor al mundo ahoga nuestro celo. Un hombre casado con el mundo traicionará a Cristo y a una buena causa por 30 monedas de plata. Que el mundo sea como una prenda suelta que puedas quitarte a placer. Antes de que un hombre pueda morir por Cristo, debe estar muerto al mundo. Pablo fue crucificado al mundo, Gálatas 6:14. Será fácil morir cuando antes estemos muertos en nuestros afectos. En segundo lugar, temor carnal. Hay un doble temor. Un temor filial, cuando uno teme desagradar a Dios. Cuando teme no resistir, este es un temor bueno. Bienaventurado el que siempre teme. Si Pedro hubiera temido más a su propio corazón y hubiera dicho: Señor Jesús, temo abandonarte, Señor, fortaléceme, sin duda Cristo lo habría salvado de caer. Hay un temor cobarde cuando uno teme más al peligro que al pecado, cuando teme ser bueno, este temor es enemigo del sufrimiento. Dios proclamó que quienes tenían miedo no debían ir a la guerra, Deuteronomio 28. Los temerosos no son aptos para luchar en las guerras de Cristo. Un hombre poseído por el temor no consulta lo que es mejor, sino lo que es más seguro. Si puede salvar su patrimonio, atrapará su conciencia. En el temor del hombre hay una trampa, Proverbios 29:25. El miedo hizo que Pedro negara a Cristo, que Abraham se equivocara, que David fingiera estar loco. El miedo lleva a los hombres a tomar caminos indirectos, obligándolos a estudiar en lugar de la obediencia a la conciencia. El miedo hace que el pecado parezca pequeño y el sufrimiento grande. El hombre temeroso ve doble. Mira la cruz desde su perspectiva el doble de grande de lo que es. El miedo delata sordidez de espíritu. Nos lleva a las cosas más innobles e indignas. Un hombre temeroso votará en contra de su conciencia. El miedo debilita. Es como cortarle la cabellera a Sansón. El miedo derrite el coraje. Sus corazones se desmayan por causa de ti, Josué 2:9. Y cuando la fuerza de un hombre se agota, es muy incapaz de llevar la cruz de Cristo. El miedo es la raíz de la apostasía. El miedo de Espira lo llevó a abjurar y retractarse de su religión. El miedo hiere más que el adversario. No es tanto un enemigo fuera del castillo como un traidor dentro que lo pone en peligro. No son tanto los sufrimientos externos como el temor traicionero interno lo que deshace a un hombre. Un hombre temeroso no es tan versado en ninguna postura como en retroceder.
Oh, presten atención a esto. Tengan miedo de este temor. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, Lucas 12:4. Los perseguidores solo pueden matar el cuerpo que pronto morirá. Los temerosos están a la vanguardia de los que irán al infierno, Apocalipsis 21:8. Infundamos el temor de Dios en nuestros corazones. Como una cuña saca a otra, así el temor de Dios expulsará cualquier otro temor inmundo. En tercer lugar, cuídense del espíritu fácil. Un hombre de espíritu fácil se deja llevar por cualquier palabra. Será moldeado como la cera. Es tan dócil que pueden guiarlo a donde quieran. Con palabras suaves engañan los corazones de los ingenuos, Romanos 16:18. Un cristiano fácil es maleable a cualquier cosa. Es como lana que absorbe cualquier tinte. Es una caña débil que se deja llevar por el viento. Un día puedes persuadirlo a comprometerse en una buena causa y al día siguiente a abandonarla. No está hecho de roble, sino de sauce. Se doblegará en todos los sentidos. Cuidado con un espíritu fácil. No es ingenio, sino locura, dejarse abusar de uno mismo. Un buen cristiano es como el monte Sión, inconmovible, Salmo 125:1. Es como Fabricio, de quien se dijo que tanto da alterar el curso del sol como desviarlo de la justicia. Un buen cristiano debe ser firme en su resolución. Si no es firme, será como una estrella fugaz. En cuarto lugar, cuídate de escuchar la voz de la carne. San Pablo no consultó con carne ni sangre, Gálatas 1:16. La carne dará malos consejos. Primero, el rey Saúl consultó con la carne y después con el diablo. Envía a la bruja de Ende. Oh, dice la carne, la cruz de Cristo es pesada. Hay un clavo en el yugo que desgarrará y derramará sangre. Sé como una víbora sorda que cierra los oídos a los encantos de la carne. 3. Promueva aquello que ayude a sufrir. En primer lugar, acostúmbrense al sufrimiento. Como buen soldado de Cristo, soporta las penalidades, 2 de Timoteo 2:3. Jacob hizo de la piedra su almohada, Génesis 28:18. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud, Lamentaciones 3:27. Llevar una cruz más ligera servirá para llevar una más pesada. Aprende a soportar un reproche con paciencia y entonces serás más apto para llevar una cadena de hierro. San Pablo moría a diario. Comenzó con sufrimientos menores y así, poco a poco, aprendió a ser mártir. Como sucede en el pecado, el malvado aprende a ser experto en el poco a poco. Primero comete un pecado menor, luego uno mayor, luego llega a la costumbre en el pecado, luego se vuelve impúdico en el pecado, luego se gloría en el pecado, Filipenses 3:19, así es en el sufrimiento. Primero, el cristiano carga con las astillas de la cruz, una desgracia, una prisión, y luego carga con la cruz misma. Ay, cuán lejos están del sufrimiento quienes se entregan a la carne, que yacen en lechos de marfil y se extienden en sus lechos, Amós 6:4, una postura muy inadecuada para el sufrimiento. Es probable que el soldado que se extiende en su cama cuando debería estar en el campo ejercitando sus armas no lo haga bien. ¿Qué les diré?, dice Jerónimo, a esos cristianos que se preocupan por perfumar sus ropas, por rizar su cabello, por hacer brillar sus diamantes, pero si llegan los sufrimientos y el camino al cielo tiene algo de agua, no soportarán pisarlo. La mayoría de la gente es demasiado afeminada. Se tratan a sí mismos con demasiada amabilidad y ternura. Esos, cristianos de seda, como los llama Tertuliano, que miman la carne no son aptos para la escuela de la cruz. El pecho y el hombro desnudos son demasiado blandos y tiernos para llevar la cruz de Cristo. Acostúmbrense a las dificultades. No hagan su almohada demasiado blanda. En segundo lugar, son expertos en el conocimiento de Cristo. Nadie puede morir por alguien a quien no conoce. Por lo cual padezco esto, porque sé a quien he creído, 2 de Timoteo 1:12. Los ciegos siempre tienen miedo. Un cristiano ciego temerá la cruz. Enriquezcanse de conocimiento. Conozcan a Cristo en sus virtudes, oficios y privilegios. Vean la preciosidad de Cristo. Para ustedes los que creen, Él es precioso, 1 de Pedro 2:7. Su nombre es precioso, es como ungüento derramado. Su sangre es preciosa, es como bálsamo derramado. Su amor es precioso, es como vino derramado. Jesucristo está hecho de toda dulzura y deleite. Él mismo es todo lo deseable. Es luz para la vista, miel para el gusto, gozo para el corazón. Con solo conocer a Cristo, lo dejarán todo por Él. Lo aceptarán aunque sea en el fuego. Un hombre ignorante nunca puede ser un mártir. Puede erigir un altar, pero nunca morirá por un Dios desconocido. En tercer lugar, valora cada verdad de Dios. Las limaduras de oro son preciosas. El más mínimo rayo de verdad es glorioso.
Compra la verdad y no la vendas, Proverbios 23:23. La verdad es el objeto de la fe, segunda de Tesalonicenses 2:13, la semilla de la regeneración, Santiago 1:18, la fuente del gozo, primera de Corintios 13:6. La verdad nos corona con la salvación, primera de Timoteo 2:4. Si alguna vez quieres sufrir por la verdad, valórala sobre todas las cosas. Quien no valora la verdad por encima de la vida, nunca dará su vida por la verdad. Los benditos mártires, sellados a la verdad con su sangre. Hay dos cosas que Dios considera más preciadas, su gloria y su verdad. Negaré, dice el obispo Jewell, mi obispado, negaré mi nombre y mi crédito, pero no puedo negar las verdades de Cristo. En cuarto lugar, mantén una buena conciencia. Si se permite algún pecado en el alma, será indigno de sufrimiento. Un hombre con una úlcera en los hombros no puede llevar una carga pesada. La culpa de conciencia es como una úlcera. Quien la padece jamás podrá llevar la cruz de Cristo. Si un barco es sólido y está bien aparejado, navegará sobre las aguas, pero si está lleno de agujeros y goteras, se hundirá. Si la conciencia está llena de culpa, que es como una gotera en el barco, no navegará en las aguas sangrientas de la persecución. Una casa no resistirá la tormenta si sus pilares están podridos. Si el corazón de un hombre está podrido, nunca resistirá la tormenta de la tribulación. ¿Cómo puede sufrir una persona culpable cuando sabe que va a ir de la hoguera al infierno? Que su conciencia sea pura. Guardando el misterio de la fe con una conciencia limpia, primera de Timoteo 3:9. Una buena conciencia soportará la prueba de fuego. Esto convirtió las llamas de los mártires en lechos de rosas. Una buena conciencia es un muro de bronce. Con el Leviatán, se ríe del blandir de una lanza, Job 41:29. Aunque uno esté en prisión, la buena conciencia es un pájaro que puede cantar en esta jaula. Agustín la llama, el paraíso de la buena conciencia. En quinto lugar, familiarízate con la Escritura, Salmo 119:50. La Escritura bien digerida mediante la meditación será adecuada para el sufrimiento. La Escritura es el paladio del cristiano, su almacén y su fortaleza real. Puede compararse con la Torre de David, de la que cuelgan 1000 escudos, Cantares 4:4. De estos pechos de la Escritura fluye la fuerza divina al alma. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. Jerónimo habla de alguien que, mediante el estudio frecuente de la Escritura, hizo de su pecho la biblioteca de Cristo. La bendita Escritura, así como es un panal para el consuelo, es también un arsenal para la fortaleza. Primero, el corazón de los mártires ardía en ellos, Lucas 24:32, al leer las Escrituras, y luego sus cuerpos estaban a punto de arder. Las Escrituras protegen al cristiano contra la tentación y la persecución. Contra la tentación, Cristo mismo, cuando fue tentado por el diablo, buscó en las Escrituras una armadura, escrito está. 3 veces hiere a la serpiente antigua con su espada. Jerónimo dice de San Pablo que jamás habría podido soportar tantas tentaciones sin la armadura de las Escrituras. ¿Cristianos, sienten la tentación? Vayan a las Escrituras, recojan una piedra de aquí para lanzarla contra una tentación de Goliat. ¿Sienten la tentación del orgullo? Lean la Escritura, Dios resiste a los soberbios, primera de Pedro 5:5. ¿Sienten la tentación de la lujuria? Lean Santiago 1:15, cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Contra la persecución, cuando la carne se retracta, las Escrituras nos reclutarán. Nos darán armadura y valor. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. Oh, dice el cristiano, no temo sufrir. No temas nada de lo que has de sufrir. ¿Pero por qué deberías sufrir? Amo a Dios, ¿y acaso no es esto suficiente? No, pero Dios probará tu amor. Es, para que seáis probados. El oro de Dios se prueba mejor en el horno. Pero esta persecución es tan larga. No, es solo por 10 días. Puede ser duradera, pero no eterna. ¿Qué son 10 días comparados con la eternidad? ¿Pero de qué me sirve sufrir? ¿Qué resulta? Yo, dice Dios, te daré la corona de la vida. Aunque tu cuerpo sea martirizado, tu alma será coronada. Pero desmayaré cuando lleguen las pruebas, bástate mi gracia, 2 de Corintios 12:9. El cristiano débil tiene la omnipotencia para debilitarlo. En sexto lugar, adquiere un corazón sufriente. ¿Qué es eso, dices? Respondo, una estructura de abnegación.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Mateo 16:24. La abnegación es el fundamento de la piedad, y si no está bien cimentada, todo el edificio se derrumbará. Si hay alguna lujuria en nuestras almas que no podamos negar, a la larga se convertirá en escándalo o apostasía. La abnegación es el hilo conductor de toda la obra de la religión. El cristiano abnegado será el cristiano sufriente, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Para una mayor explicación de esto, haré dos cosas. 1. Mostrar qué significa la palabra negar. 2. ¿Qué significa yo? 1. ¿Qué significa negar? La palabra negar significa dejar de lado, aniquilarse. Besa la traduce como que renuncia a sí mismo. 2. ¿Qué se entiende por yo? El yo se entiende de cuatro maneras: yo mundano, yo relativo, yo natural y yo carnal. Un hombre debe negar su yo mundano, es decir, su patrimonio. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27. El oro de Ofir debe ser negado por la perla preciosa. Que su dinero perezca con aquellos, dijo el noble marqués de Vico, que estiman todo el oro y la plata del mundo como una hora de comunión con Cristo. Un hombre debe negar su yo relativo, es decir, sus parientes más queridos, si Dios llama. Si nuestros allegados más cercanos, padre o madre, se interponen en nuestro camino y nos impiden cumplir con nuestro deber, debemos saltar sobre ellos o pisotearlos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, etc., no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Los parientes no deben pesar más que Cristo. Un hombre debe negar su yo natural. Debe estar dispuesto a convertirse en sacrificio y hacer florecer la corona de Cristo, aunque sea en sus cenizas. No amaron sus vidas hasta la muerte. Lucas 14:26, Apocalipsis 12:11. Jesucristo era más querido para ellos que la sangre de su propio corazón. Un hombre debe negarse a sí mismo. Considero que este es el sentido principal del texto. Debe negar la comodidad carnal. La carne clama por comodidad. Se resiste a someter su cuello al yugo de Cristo o a extenderse en la cruz. La carne clama, hay un león en el camino. Proverbios 22:13. Debemos negar nuestra comodidad. Quienes se apoyan en la blanda almohada de la pereza difícilmente tomarán la cruz. Tú, como buen soldado de Cristo, soporta las penalidades. 2 de Timoteo 2:3. Debemos abrirnos camino al cielo con sudor y sangre. Los soldados de César lucharon con hambre y frío. Un hombre debe negar su propia opinión. Todo hombre, por naturaleza, tiene una alta opinión de sí mismo. Está ebrio de orgullo espiritual, y un hombre orgulloso no es apto para el sufrimiento. Se cree demasiado bueno para sufrir. ¿Qué, dice él, yo, que soy de tan noble linaje, de tan alta posición, de tal reputación y crédito en el mundo, debo sufrir? Un hombre orgulloso desdeña la cruz. O, nieguen la opinión propia. ¿Cómo llegó Cristo a sufrir? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Que caigan las plumas del orgullo. Un hombre debe negar la confianza en sí mismo. La confianza de Pedro lo destruyó. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque muera contigo, no te negaré. Mateo 26:33 y 35. Como presumía este hombre de su propia fuerza, como si tuviera más gracia que todos los apóstoles. Negó a Cristo por no negarse a sí mismo. Oh, niega tu propia fuerza. La fuerza de Sansón estaba en sus cabellos. La fuerza del cristiano reside en Cristo. El que confía en sí mismo será abandonado a sí mismo. El que sale con sus propias fuerzas, se deshonra. Un hombre debe negar la sabiduría propia. Leemos sobre la sabiduría de la carne, 2 de Corintios 1:12. La sabiduría propia es una política carnal. Es sabiduría, dice la carne, evitar el sufrimiento. Es sabiduría no declararse en contra del pecado. Es sabiduría descubrir distinciones sutiles para evitar la cruz. La sabiduría de la carne es salvar la carne. De hecho, hay una prudencia cristiana que debe emplearse. El ojo de la serpiente debe estar en la cabeza de la paloma. La sabiduría y la inocencia son buenas, pero es peligroso separarlas. Maldita sea la política que enseña a evadir el deber. Esta sabiduría no viene de arriba, sino que es diabólica. Santiago 3:15. Se aprende de la serpiente antigua. Esta sabiduría al final se convertirá en locura. Es como un hombre que para salvar su oro se arroja al agua. Así, el político, para salvar su pellejo, condenará su alma. Un hombre debe negar la voluntad propia. San Gregorio llama a la voluntad la comandante en jefe de todas las facultades del alma.
De hecho, en la inocencia, Adán tenía rectitud de mente y conformidad de voluntad. La voluntad era como un instrumento afinado. Estaba llena de armonía y en perfecta armonía con la voluntad de Dios, pero ahora la voluntad está corrompida y, como una fuerte marea, nos arrastra violentamente hacia el mal. La voluntad no solo tiene indisposición al bien, sino también oposición. Siempre habéis resistido al Espíritu Santo, Hechos 7:51. No hay mayor enemigo que la voluntad. Se alza en armas contra Dios, segunda de Pedro 2:10. La voluntad ama el pecado y odia la cruz. Ahora bien, si alguna vez sufrimos por Dios, debemos contrariar nuestra propia voluntad. La voluntad debe ser martirizada. Un cristiano debe decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un hombre debe negar los razonamientos personales. La parte carnal estará razonando y disputando contra los sufrimientos. ¿Por qué razonan estas cosas en sus corazones? Marcos 2:8. Razonamientos como estos comenzarán a surgir en nuestros corazones. 1. La persecución es amarga. Oh, pero es bendita. Bienaventurado el que soporta la tentación. Santiago 1:12. La cruz es pesada, pero cuanto más aguda es, más brillante es la corona. 2. Pero es triste desprenderse de bienes y relaciones. Pero Cristo es mejor que todo. Él es maná para fortalecer, Él es vino para consolar, Él es salvación para coronar. 3. Pero la libertad es dulce. Esta restricción da paso al ensanchamiento. Me has ensanchado en la angustia, Salmo 4:1. Cuando los pies están atados con grilletes, el corazón puede ser dulcemente dilatado y ensanchado. Así, debemos acallar esos razonamientos que tienden a surgir en el corazón contra los sufrimientos. Esta actitud de abnegación es muy dura. Es como sacar el ojo derecho. Alguien dice que al hombre no le importa tanto vencer a los hombres y a los demonios como vencerse a sí mismo. Más fuerte es quien se conquista a sí mismo que quien conquista la ciudad amurallada más fuerte. El yo es el ídolo, y qué difícil es sacrificar este ídolo y convertir el egoísmo en abnegación. Pero aunque sea difícil, es esencial para el sufrimiento. Un cristiano debe primero renunciar a sí mismo antes de poder tomar la cruz. ¡Ay! Cuán lejos están del sufrimiento quienes no pueden negarse a sí mismos en lo más mínimo, quienes en su dieta o vestimenta, en lugar de martirizar la carne, la miman. En lugar de tomar la cruz, tomen sus copas. ¿Es esto abnegación soltar las riendas de la carne? Es seguro que quienes no pueden negarse a sí mismos, si llegan los sufrimientos, negarán a Cristo. O cristianos, como siempre que quieran llevar la cruz de Cristo, comiencen a negarse a sí mismos. Reflexionen. Todo lo que nieguen por Cristo, lo encontrarán de nuevo en Cristo. Todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Aquí hay una gran ventaja. ¿No es suficiente ganar 10 en 100 o incluso más de 100 por uno? Es justo que se nieguen a sí mismos por Cristo. ¿Acaso Jesucristo no se negó a sí mismo por ustedes? Negó su gozo, dejó la casa de su padre, negó su honor, soportó la vergüenza, Hebreos 12:2, negó su vida, derramó su sangre como sacrificio sobre el altar de la cruz, Colosenses 1:20. ¿Se negó Cristo a sí mismo por ustedes, y no se negarán ustedes por él? La abnegación es la señal más alta de un cristiano cabal. Los hipócritas pueden tener gran conocimiento y hacer una gran profesión, pero solo el santo sincero puede negarse a sí mismo por Cristo. Leí de un hombre santo que una vez fue tentado por Satanás, a quien Satanás le dijo, ¿por qué te tomas tantas molestias? Velas, ayunas y te abstienes de pecar. Oh hombre, ¿qué haces tú de más que yo? ¿No eres un borracho ni un adúltero? Yo tampoco. Velas. Déjame decirte que nunca duermo. ¿Ayunas? Nunca como. ¿Qué haces tú de más que yo? Pues bien, dice el buen hombre, te lo diré, Satanás, oro, sirvo al Señor, no, más que todo, me niego a mí mismo. No, entonces, dice Satanás, me superas, porque me exalto a mí mismo. Y así desapareció. La abnegación es la mejor piedra de toque de la sinceridad. Con esto superas a los hipócritas. Negarse a uno mismo es lo que otros han hecho antes que tú. Moisés fue un abnegado. Negó los honores y las ganancias de la corte, Hebreos 11:24-26. Abraham negó su propia patria al llamado de Dios, Hebreos 11:8. Marco Aretuso, quien vivió en la época del emperador Juliano, sufrió grandes tormentos por su religión. Si tan solo hubiera donado medio penique para la reconstrucción del templo del ídolo, podría haber sido liberado, pero no lo hizo, aunque dar medio penique podría haberle salvado la vida.
He aquí un santo abnegado. Pronto llegará el día en que si no niegas al mundo por Cristo, el mundo te negará a ti. El mundo ahora niega la satisfacción y dentro de poco negará el hogar. No te permitirá ni siquiera respirar en él. Te despojará de tus posesiones, y, lo que es peor, no solo el mundo te negará, sino Cristo también. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. En séptimo lugar, recibe las gracias del sufrimiento, estas tres en particular: fe, amor, paciencia. La gracia del sufrimiento es fe. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, Efesios 6:16. Una cosa es fingir fe, otra usarla. El hipócrita usa la fe como manto, el mártir como escudo. Un escudo es útil en tiempos de peligro, defiende la cabeza, protege los órganos vitales. Un escudo así es la fe. La fe es una gracia de horno. Aunque probada con fuego, es hallada para alabanza y honra. Primera de Pedro 1:7. La fe, como la masa de Hércules, derriba toda oposición. Por la fe resistimos al diablo. Primera de Pedro 5:9. Por la fe resistimos hasta la sangre. Hebreos 11:34. La fe es una gracia victoriosa. El creyente hará florecer la corona de Cristo, aunque sea en sus propias cenizas. Un incrédulo es como Rubén, inconstante como el agua, no prevalecerá. Génesis 49:4. Un creyente es como José, quien, aunque los arqueros le dispararon, su arco permaneció firme. Si se arroja a un creyente sobre las aguas de la aflicción, podrá seguir a Cristo sobre las aguas y no se hundirá. Si se lo arroja al fuego, su celo arderá más que la llama. Si se lo arroja a la cárcel, su espíritu se ensanchará. Pablo y Silas tenían sus cánticos de prisión: sobre el león y sobre el áspid pisarás. Salmo 91:13. Un cristiano, armado con la fe como una cota de malla, puede resistir esas persecuciones que son feroces como el león y aguijonean como la áspid. Consigue fe. Pero, ¿cómo llega la fe a ser una armadura de seguridad? Respondo, de 6 maneras. En primer lugar, la fe une el alma a Cristo, y esa bendita cabeza envía espíritus a los miembros. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. La fe es una gracia que vive de lo prestado. Así como cuando necesitamos agua, vamos al pozo a buscarla; cuando necesitamos oro, vamos a la mina; así la fe va a Cristo y trae su fuerza al alma, por la cual es capaz tanto de obrar como de sufrir. De ahí que la fe sea una gracia tan maravillosa. En segundo lugar, la fe obra en el corazón un desprecio por el mundo. La fe ofrece un mapa fiel del mundo. Eclesiastés 2:11. La fe muestra al mundo en camisón, despojado de todas sus joyas. La fe hace que el mundo parezca un eclipse. El creyente ve más eclipses que el astrónomo. La fe muestra al alma cosas mejores que el mundo. Le da una visión de Cristo y de la gloria. Le da una perspectiva del cielo. Como el marinero en una noche oscura sube a lo alto del mástil y exclama: veo una estrella, así la fe asciende por encima del sentido y la razón al cielo y ve a Cristo, esa estrella brillante de la mañana, y el alma, habiendo contemplado una vez sus excelencias superlativas, queda crucificada al mundo. Oh, dice el cristiano, ¿acaso no sufriré la pérdida de todas estas cosas para poder disfrutar de Jesucristo? En tercer lugar, la fe se fortalece con la promesa. La fe vive en una promesa. Saca el pez del agua y muere. Saca la fe de una promesa y no puede vivir. Las promesas son pechos de consuelo. El niño que mama del pecho se fortalece, así también la fe mama del pecho de una promesa. Cuando una guarnición es asediada y está a punto de rendirse ante el enemigo, se envían fuerzas auxiliares para relevarlo. Así, cuando la fe empieza a debilitarse y está a punto de desfallecer en el día de la batalla, entonces las promesas unen sus fuerzas y todas acuden en ayuda de la fe, y ahora ésta es capaz de resistir en la dura prueba. En cuarto lugar, la fe da al alma una noción correcta del sufrimiento. La fe dibuja la verdadera imagen del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? La fe dice que no es más que el sufrimiento del cuerpo, ese cuerpo que pronto, por el curso natural, caerá en el polvo. La persecución solo puede quitarme la vida. Una fiebre o una calentura pueden hacer lo mismo. Ahora bien, la fe, que da al alma una noción correcta de los sufrimientos y los mide, por así decirlo, con justicia, permite al cristiano postrar su vida a los pies de Cristo. En quinto lugar, la fe reconcilia providencias y promesas. Como en el viaje de San Pablo, la providencia parecía estar en su contra. Se levantó un viento cruzado llamado Euroclidón, Hechos 27:14, pero Dios le había prometido que salvaría su vida y la de todos los que navegaban con él en el barco, versículo 24. Por lo tanto, cuando el viento sopló en contra,
Pablo creyó que finalmente lo llevaría a puerto. Así, cuando la razón dice, aquí hay una providencia cruzada, vienen sufrimientos, seré destruido, entonces la fe dice, todas las cosas obrarán para bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Esta providencia, aunque sangrienta, cumplirá la promesa. La aflicción obrará para mi bien. Sanará mi corrupción y salvará mi alma. Así, la fe, al unir viento y marea, el viento de la providencia con la marea de la promesa, permite al cristiano sufrir persecución. En sexto lugar, la fe encuentra dulzura en la cruz. La fe muestra al alma reconciliada con Dios y el pecado perdonado, y que dulce es entonces todo sufrimiento. La abeja recoge la miel más dulce de la hierba más amarga. Una medicina amarga a menudo fortalece al cansado. Así, la fe, de las pruebas más duras, recoge los consuelos más dulces. La fe considera el sufrimiento como una muestra del amor de Dios. Las aflicciones, dice Nacianceno, son flechas afiladas, pero son disparadas por la mano de un Padre amoroso. La fe puede saborear la miel en la punta de la vara. La fe encuentra alegría en el sufrimiento, Juan 16:20. La fe encuentra un panal en el vientre del león, encuentra una joya bajo la cruz, y así se ve cómo la fe llega a ser una armadura de prueba. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Un creyente que ha echado su ancla en el cielo no puede hundirse en las aguas de la persecución. 2. La gracia sufriente es amor. Enciende corazones de amor hacia el Señor Jesús. El amor es una gracia tanto activa como pasiva. En primer lugar, el amor es activo. Impone una ley de constricción al alma, el amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5:14. El amor es el ala del alma que la impulsa a volar y el peso del alma que la impulsa a seguir adelante. El amor nunca cree poder hacer lo suficiente por Cristo. Así como quien ama al mundo nunca cree poder esforzarse lo suficiente por él, el amor nunca se cansa. No se cansa a menos que sea por su propia lentitud. En segundo lugar, el amor es pasivo, permite sufrir. Quien ama a su amigo sufrirá cualquier cosa por él antes que ser agraviado. Los curtios dieron su vida por los romanos porque los amaban. El amor hizo que nuestro querido Señor sufriera por nosotros. Como el pelícano, por amor a sus crías, al ser mordidas por serpientes, las alimenta con su propia sangre para recuperarlas, así también cuando fuimos mordidos por la serpiente antigua, Cristo nos alimentó con su propia sangre para que pudiéramos recuperarnos. El amor de Jacob por Raquel casi lo llevó a arriesgar su vida por ella. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, Cantares 8:7. No, no las aguas de la persecución. El amor es fuerte como la muerte, Cantares 8:6. La muerte se abre paso a través de las mayores oposiciones. Así también el amor se abrirá camino hacia Cristo a través de la prisión y el horno. Pero todos fingen amar a Cristo. ¿Cómo sabremos que le tenemos un amor tal que nos haga sufrir? Respondo, el verdadero amor es un amor de amistad, genuino e ingenuo cuando amamos a Cristo por sí mismo. Hay un amor mercenario y farsante cuando amamos los objetos divinos por algo más. Un hombre puede amar a la reina de la verdad por la joya que lleva en la oreja, porque ella le otorga preferencia. Se puede amar a Cristo por su cabeza de oro, Cantares 5:11, porque lo enriquece con gloria. Pero el verdadero amor es cuando amamos a Cristo por su hermosura, es decir, por esa belleza infinita y superlativa que resplandece en él, como dice Agustín, amamos a Jesús por causa de Jesús, es decir, como se ama el vino dulce por sí mismo. El amor verdadero es un amor de deseo, cuando deseamos unirnos a Cristo como fuente de felicidad. El amor desea la unión. El alma que ama a Cristo anhela la muerte porque esta disolución tiende a la unión. La muerte desata un nudo y ata otro. El amor verdadero es un amor de benevolencia, cuando, en la medida de nuestras posibilidades, nos esforzamos por ensalzar el nombre de Cristo en el mundo. Así como los reyes magos le trajeron oro e incienso, Mateo 2:11, así le ofrecemos nuestro tributo de servicio y estamos dispuestos a que se levante aunque sea por nuestra caída. En resumen, ese amor que nace del cielo nos lleva a dar a Cristo la preeminencia de nuestro afecto. Te haría beber vino aromático del jugo de mi granada, Cantares 8:2. Si el cónyuge tiene una copa más jugosa y especiada, Cristo la beberá. De hecho, nunca podemos amar demasiado a Cristo. Podemos amar el oro en exceso, pero no a Cristo. Los ángeles no aman a Cristo en su justa medida. Ahora bien, cuando el amor alcanza esta altura, nos permite sufrir. El amor es fuerte como la muerte. Los mártires primero ardieron en amor y luego en fuego. 3. La tercera gracia del sufrimiento es la paciencia. La paciencia es una gracia hecha y tallada para el sufrimiento. La paciencia es una dulce sumisión a la voluntad de Dios, por la cual nos conformamos con soportar cualquier cosa que Él quiera imponernos.
La paciencia hace al cristiano invencible. Es como el yunque que aguanta todos los golpes. No podemos ser hombres sin paciencia. La pasión deshumaniza al hombre. Lo coloca fuera del uso de la razón. No podemos ser mártires sin paciencia. La paciencia nos hace perseverar, Santiago 5:10. Leemos acerca de una bestia, parecida a un leopardo, y sus pies como los de un oso, y el dragón le dio su poder. Apocalipsis 13:2. Esta bestia debe entenderse como el poder anticristiano. El anticristo puede compararse con un leopardo por su astucia y ferocidad, y sobre su cabeza estaba el nombre de blasfemia, versículo 1, lo cual concuerda con la descripción del hombre de pecado. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4, y el dragón le dio poder, versículo 2, es decir, el diablo, y se le concedió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7. Ahora bien, ¿cómo es que los santos soportan el calor de esta prueba ardiente? Versículo 10, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia vence con el sufrimiento. Un cristiano sin paciencia es como un soldado sin armas. La fe evita que el corazón se desplome. La paciencia evita que el corazón murmure. La paciencia no se irrita con las ofensas. Es sensata, pero no irritable. La paciencia espera el fin del sufrimiento. Este es el lema, Dios también garantizará el fin. Como el centinela espera el amanecer, el cristiano paciente sufre y espera hasta que el día de gloria comience a amanecer sobre él. La fe dice, Dios vendrá, y la paciencia dice, yo esperaré su tiempo. Estas son las gracias del sufrimiento que constituyen la armadura de seguridad del cristiano. En octavo lugar, atesora las promesas del sufrimiento. Las promesas son las vejigas de la fe que la protegen. Son la leche materna de la que vive el cristiano en tiempos de sufrimiento. Son la miel al final de la vara. Atesora las promesas. Dios ha hecho promesas de dirección, nos dará un espíritu de sabiduría en esa hora, enseñándonos qué decir. Te daré palabras y sabiduría que todos tus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Lucas 21:15. No necesitarás estudiar. Dios pondrá una respuesta en tu boca. Muchos de los que sufren por Dios pueden sellar esto. El Señor, de repente, les ha lanzado palabras que a sus enemigos les resultaría más fácil censurar que contradecir. Dios ha prometido protección. Nadie te atacará para hacerte mal. Hechos 18:10. Cuán seguro estaba Pablo cuando tenía la omnipotencia misma para protegerse del peligro. Y, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21:18. Los perseguidores son leones, pero leones encadenados. Dios ha prometido su presencia especial con sus santos en el sufrimiento. Con él estaré en la angustia. Salmo 91:15. Si tenemos un amigo así que nos visite en la cárcel, nos irá bien. Aunque cambiemos de lugar, no cambiaremos de guardián. Con él estaré. Dios nos sostendrá la cabeza y el corazón cuando desfallezcamos. ¿Y si tenemos más aflicciones que otros, si tenemos más compañía de Dios? Él aprecia su honor. No sería para su honor llevar a sus hijos al sufrimiento y dejarlos allí. Él estará con ellos para animarlos y apoyarlos, incluso cuando surjan nuevas dificultades. En 6 tribulaciones te librará. Job 5:19. El Señor ha prometido liberación. Yo lo libraré y le glorificaré. Salmo 91:15. Dios abrirá una puerta trasera para que su pueblo escape del sufrimiento. Con la tentación dará una salida. Primera de Corintios 10:13. Así lo hizo con Pedro. Hechos 12:7-10. Las oraciones de Pedro abrieron el cielo, y el ángel de Dios abre la prisión. Dios puede prevenir una trampa o romperla. De Dios, el Señor, son los que salen de la muerte. Salmo 68:20. Quien puede fortalecer nuestra fe puede romper nuestras ataduras. El Señor a veces convierte a los enemigos en instrumentos para romper las trampas que ellos mismos han tendido. Ester 8:8. En el caso del martirio, Dios ha prometido consuelo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Ahí está el agua convertida en vino. Ten ánimo, Pablo. Hechos 23:11. En tiempos de persecución, Dios abre el vino del consuelo. Se reservan cordiales para los desfallecidos. Felipe, el landgrave de S., confesó haber experimentado él mismo los consuelos divinos de los mártires. Esteban vio los cielos abiertos. Hechos 7:56. Glover, ese bendito mártir, exclamó en la hoguera con santo éxtasis, ha venido, refiriéndose al Consolador. Promesas de compensación. Dios recompensará abundantemente todos nuestros sufrimientos, en esta vida 100 veces más, y en la otra, vida eterna. Mateo 19:29. Agustín llama a esto la mejor y más grande usura.
Nuestras pérdidas por Cristo son provechosas. El que pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 10:39. En noveno lugar, pongan ante sus ojos ejemplos de sufrimiento. Consideren a los demás como modelos a imitar. Tomen a mis hermanos los profetas como ejemplo de sufrimiento. Santiago 5:10. Los ejemplos tienen más influencia en nosotros que los preceptos. Unos instruyen, otros animan. Así como les muestran a los elefantes la sangre de uvas y moras para que luchen mejor, así el Espíritu Santo nos muestra la sangre de santos y mártires para infundirnos celo y valentía. Micaías estuvo en prisión, Jeremías en el calabozo, Isaías fue aserrado. Los cristianos primitivos, aunque su carne hervía, se asaba, se desmembraba, permanecieron invencibles, como el diamante. Tal era su celo y paciencia en el sufrimiento que sus perseguidores se quedaron asombrados y se cansaron más de atormentar que de soportar. Cuando Juanus fue llevado a la hoguera, le pusieron sobre la cabeza una triple corona de papel estampada con diablos rojos. Al verla, exclamó: «Mi Señor Jesucristo llevó una corona de espinas por mí, ¿por qué entonces no llevaré esta corona, por ignominiosa que sea?» Policarpo, obispo de Esmirna, al comparecer ante el procónsul, fue instado a negar a Cristo y a jurar por el emperador. Respondió: «He servido a Cristo durante 86 años y no me ha hecho daño ni una sola vez, ¿y acaso lo negaré ahora?». Saunders, ese bendito mártir, dijo: «Bienvenidos a la cruz de Cristo, mi Salvador comenzó conmigo en una copa amarga, ¿y no lo juro por él?». Tú, Beinam, tú, papista que buscas milagros, no siento más dolor en el fuego que si estuviera en un lecho de plumas. Otro de los mártires dijo: «El tintineo de mi cadena ha sido una dulce música para mis oídos». «Oh, qué consolador», dice él, «es una buena conciencia». Otro mártir, besando la estaca, dijo: «No perderé mi vida, sino que la cambiaré por una mejor. En lugar de brasas tendré perlas». Otro, cuando la cadena se le ató, dijo: «Bendito sea Dios por este cinto nupcial». Debemos atesorar estos ejemplos de sufrimiento. Dios sigue siendo el mismo Dios. Tiene tanto amor en su corazón para compadecerse de nosotros como tanta fuerza en su brazo para ayudarnos. Pensemos en el coraje que han demostrado los mismos paganos en sus sufrimientos. Julio César fue un hombre de espíritu heroico. Cuando se le predijo una conspiración contra él en el Senado, respondió que prefería morir antes que temer. Mucio Escévola, con la mano sobre el fuego hasta que la carne se frió y sus tendones comenzaron a encogerse, lo soportó con un espíritu intrépido. Quinto Curcio relata que Lisímaco, un valiente capitán, fue condenado a ser arrojado desnudo a un león. Cuando éste se abalanzó sobre él, Lisímaco se envolvió la camisa en el brazo, la metió en la boca del león y, sujetándose la lengua, lo mató. ¿Cómo infundió la naturaleza semejante espíritu de valentía y gallardía en los paganos? ¿Cuánto más debería infundir gracia en los cristianos? Seamos como San Pablo: «No estimo preciosa mi vida, para terminar mi carrera con alegría». Hechos 20:24. En décimo lugar, tengamos en cuenta el sufrimiento. Un cristiano sabio es considerado. Consideren por quién sufrimos. Es por Cristo, y no podemos sufrir por un mejor amigo. Muchos hombres sufrirán vergüenza y muerte por sus lujurias. Sufrirán deshonra por una lujuria ebria. Sufrirán la muerte por una lujuria vengativa. ¿Morirán otros por sus lujurias, y no moriremos nosotros por Cristo? ¿Sufrirá un hombre por la lujuria que lo condena, y no sufriremos nosotros por ese Cristo que nos salva? Oh, recuerden que abrazamos la propia disputa de Dios y Él no permitirá que seamos perdedores. Si nadie enciende fuego en el altar de Dios de balde, Malaquías 1:10, entonces ciertamente nadie se sacrificará por Dios en el fuego de balde. Es un gran honor sufrir persecución. Ambrosio, hablando en elogio de su hermana, dijo: «Diré esto de ella, fue una mártir». Es un gran honor ser elegido para dar testimonio de la verdad. Salieron del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Es un título otorgado a los reyes, defensor de la fe. Un mártir es, de manera especial, un defensor de la fe. Los reyes son defensores de la fe con sus espadas, mártires con su sangre. Gregorio Nacianceno llama a Atanasio el baluarte de la verdad. Es un honor presentarse ante Dios. Los mártires no son solo seguidores de Cristo, sino sus portaestandartes. Los romanos tenían a sus Camilos y Fabricios, valientes guerreros que honraban el campo de batalla. Dios solo llama a sus campeones para librar sus batallas. Leemos que Abraham convocó a sus soldados entrenados, Génesis 14:14, a aquellos que eran más expertos y valientes. Qué honor es formar parte del grupo entrenado de Cristo. Los discípulos soñaban con un reino temporal, Hechos 1:6.
Cristo les dice, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén. Dar testimonio con sus sufrimientos de la verdad de la divinidad y la pasión de Cristo fue un honor mayor para los discípulos que haber tenido un reinado temporal en la tierra. Una cruz ensangrentada es más honorable que un manto de púrpura. La persecución se llama la prueba de fuego, primera de Pedro 4:12. Dios tiene dos fuegos, uno donde pone su oro y otro donde pone su escoria. El fuego donde pone su escoria es el fuego del infierno. El fuego donde pone su oro es el fuego de la persecución. Dios honra su oro cuando lo pone en el fuego. Un espíritu de gloria reposa sobre vosotros, primera de Pedro 1:7, 4:14. La persecución, así como es una insignia de nuestra orden, también es una insignia de nuestra gloria. ¿Qué mayor honor puede otorgarse a un mortal que defender la causa de Dios? Y no solo morir en el Señor, sino morir por el Señor. Ignacio llamó a sus cadenas sus perlas espirituales. San Pablo se glorificó más en su cadena de hierro que si hubiera sido de oro, Hechos 28:20. Considere lo que Jesucristo soportó por nosotros. Calvino dice que toda la vida de Cristo fue una serie de sufrimientos. Cristiano, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Eres pobre? También lo fue Cristo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, Mateo 8:20. ¿Estás rodeado de enemigos? También lo estuvo Cristo. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Hechos 4:27. ¿Acaso nuestros enemigos se atribuyen la religión? También lo hizo el suyo. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, Mateo 27:6. Perseguidores piadosos. ¿Te reprochan? También lo hizo Cristo. Se arrodillaron ante él y se burlaron, diciendo, salve, Rey de los judíos. Mateo 27:29. ¿Te calumnian? También a Cristo. Por el príncipe de los demonios echa fuera demonios, Mateo 9:34. ¿Te tratan ignominiosamente? También a Cristo. Algunos comenzaron a escupirle, Marcos 14:65. ¿Te traicionan tus amigos? También a Cristo. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. ¿Te embargan tus bienes? ¿Y los malvados echan suertes por ellos? Así fue con Cristo. Repartieron sus vestidos, echando suertes, Mateo 27:35. ¿Sufrimos injustamente? También a Cristo. Su propio juez lo absolvió. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y al pueblo, no encuentro ningún delito en este hombre, Lucas 23:4. ¿Te arrastran brutalmente al sufrimiento? Cristo también. Después de atarlo, aunque él vino a soltarlos, se lo llevaron, Mateo 27:2. ¿Sufres la muerte? Cristo también. Cuando llegaron al Calvario, lo crucificaron, Lucas 23:33. Le dieron a beber hiel y vinagre, uno descifrando la amargura, el otro la crudeza de su muerte. Cristo sufrió no solo la sangre de la cruz, sino también la maldición de la cruz, Gálatas 3:13. Sentía una agonía en su alma. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38. El alma de Cristo estaba envuelta en una nube del desagrado de Dios. La Iglesia griega, al hablar de los sufrimientos de Cristo, los llama sufrimientos desconocidos. ¿Soportó el Señor Jesús todo esto por nosotros? ¿No sufriremos persecución por su nombre? Di, como el santo Ignacio, estoy dispuesto a morir por Cristo, porque Cristo, mi amor, fue crucificado. Nuestra copa no es nada comparada con la que Cristo bebió. Su copa se mezcló con la ira de Dios, y si Él soportó la ira de Dios por nosotros, bien podemos nosotros soportar la ira del hombre por Él. Grande es el honor que traemos a Cristo y al Evangelio mediante el sufrimiento. Fue un honor para César tener soldados capaces de luchar contra el hambre y el frío y soportar las penurias en sus marchas. Es un honor para Cristo tener bajo su mando a quienes lo dejarán todo por Él. Se proclama su buen Señor cuando sus siervos visten su librea aunque esté manchada de desgracia y manchada de sangre. La cadena de hierro de Pablo hizo que el Evangelio llevara una cadena de oro. Tertuliano dice de los santos de su tiempo que toleraban sus sufrimientos con más bondad que si hubieran sido liberados. Oh, qué gloria fue esto para la verdad, cuando se atrevieron a abrazarla en la llama. Y así como los sufrimientos de los santos adornan el Evangelio, así también lo propagan. Basilio dice que el celo y la constancia de los mártires en los tiempos primitivos hicieron que algunos paganos se cristianizaran. La iglesia se funde en sangre y con sangre se multiplica. Las lluvias de sangre siempre han fructificado a la iglesia.
La atadura de Pablo hizo que la verdad se ensanchara, Filipenses 1:13. El Evangelio siempre ha florecido en las cenizas de los mártires. Consideren a quien nos comprometimos en el bautismo. Allí tomamos nuestro dinero de prensa. Juramos solemnemente ser fieles a los intereses de Cristo y luchar bajo su bandera hasta la muerte. ¿Y cuántas veces en la Santa Cena hemos jurado lealtad a Jesucristo, ser sus siervos fieles y que la muerte no nos separará? Ahora bien, si al ser llamados a ella, nos negamos a sufrir persecución por su nombre, Cristo usará nuestro bautismo como acusación contra nosotros. Cristo es llamado, el capitán de nuestra salvación, Hebreos 2:10. Nos hemos anotado bajo este capitán. Ahora bien, si por temor nos desviamos de nuestra bandera, cometemos perjurio en grado sumo, ¿y cómo podremos mirar a Cristo a la cara otro día? El juramento que no se cumple inviolablemente será castigado infaliblemente. ¿Dónde está el rollo de maldiciones, sino en la casa del que jura en falso? Zacarías 5:4. Nuestros sufrimientos son leves. Esta leve tribulación. Segunda de Corintios 4:17, es pesada para la carne y la sangre, pero leve para la fe. La aflicción es leve en un triple sentido. 1. Es leve en comparación con el pecado. Quien siente el pecado pesado, siente el sufrimiento leve. El pecado hizo que Pablo exclamara, miserable de mí. Romanos 7:24. No clama desde sus cadenas de hierro, sino desde su pecado. El ruido mayor ahoga al menor. Cuando el mar ruge, los ríos callan. Quien se preocupa por sus pecados y ve cómo ha provocado a Dios, considera leve el yugo de la aflicción, Miqueas 7:9. 2. La aflicción es leve en comparación con el infierno. ¿Qué es la persecución comparada con la condenación? ¿Qué es el fuego del martirio comparado con el fuego de los condenados? No es más que la punzada de un alfiler en una herida mortal. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90:11. Cristo mismo no habría podido soportar esa ira si no hubiera sido más que un hombre. 3. La aflicción es leve en comparación con la gloria. El peso de la gloria aligera la persecución. Si, dice Crisóstomo, los tormentos de todos los hombres del mundo pudieran recaer sobre un solo hombre, no valdría la pena pasar una hora en el cielo. Y si la persecución es leve, en cierto modo deberíamos aligerarla. No desmayemos por incredulidad ni nos inquietemos por impaciencia. Nuestros sufrimientos son breves, después de haber padecido un poco de tiempo, 1 de Pedro 5:10, o como dice el griego, un poco. Nuestros sufrimientos pueden ser duraderos, no eternos. La aflicción se compara con una copa, Lamentaciones 4:21. Los malvados beben de un mar de ira sin fondo. Nunca se vaciará. Pero es solo una copa de martirio, y Dios dirá, pase esta copa. La vara de los impíos no reposará sobre la suerte de los justos, Salmo 125:3. La vara puede estar allí, pero no reposará. Cristo llama a sus sufrimientos, una hora, Lucas 22:53. ¿Acaso no podemos sufrir una hora? La persecución es aguda, pero breve. Aunque tiene un aguijón para atormentar, tiene alas para volar. La tristeza se irá, Isaías 35:10. Es solo por un tiempo cuando los santos recibirán un alivio. Ya no llorarán ni sufrirán más. Serán sacados del suplicio y puestos en el seno de Cristo. El pueblo de Dios no estará siempre en el horno de hierro, vendrá un año de jubileo. Las aguas de la persecución, como un diluvio, pronto se secarán. Mientras sufrimos por Cristo, sufrimos con Cristo, si sufrimos con Él. Romanos 8:17. Jesucristo lleva parte del sufrimiento con nosotros. Oh, dice el cristiano, nunca podré resistir. Pero recuerda que sufres con Cristo. Él te ayuda a sufrir. Como dijo nuestro bendito Salvador, no estoy solo, el Padre está conmigo, Juan 16:32, así también un creyente puede decir, no estoy solo, mi Cristo está conmigo. Él lleva el peso de la cruz. Bástate mi gracia, 2 de Corintios 12:9. Debajo están los brazos eternos, Deuteronomio 33:27. Si Cristo puso el yugo de la persecución sobre nosotros, también pondrá sus brazos bajo nosotros. El Señor Jesús no solo nos coronará cuando venzamos, sino que nos capacitará para vencer. Cuando el dragón lucha contra los piadosos, Cristo es ese Miguel que los defiende y los ayuda a vencer, Daniel 12:1. Quien se niega a sufrir persecución nunca estará libre de sufrimiento. Sufrimientos internos. Quien no sufre por la conciencia, sufrirá en la conciencia. Así, Francis Sperra, tras haber abjurado por temor de la doctrina que una vez profesó, se sumió en un profundo terror mental y se convirtió en una auténtica anatomía. Afirmaba sentir en su alma los mismos dolores de los condenados. Quien temía la hoguera era condenado al tormento de la conciencia.
Sufrimientos externos. Pendleton se negó a sufrir por Cristo. Poco después, su casa ardía en llamas y él mismo se quemaba en ella. Quien no ardía por Cristo, después ardía por sus pecados. Sufrimientos eternos, sufriendo la venganza del fuego eterno, Judas 7. Estos sufrimientos presentes no pueden impedir que un hombre sea bendecido. Bienaventurados los que padecen persecución. Pensamos, bienaventurados los ricos, no, sino, bienaventurados los perseguidos. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Santiago 1, 11 y 12. Si sufrís por la justicia, sois bienaventurados, 1 de Pedro 3, 14. La persecución no puede impedirnos ser bendecidos. Lo demostraré con 4 ejemplos. Son bienaventurados quienes tienen a Dios como su Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, Salmo 144, 15. Pero la persecución no puede impedirnos tener a Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios puede librarnos, Daniel 3, 17. Aunque perseguidos, podían decir, nuestro Dios. Por lo tanto, la persecución no puede impedirnos ser bendecidos. Son bienaventurados aquellos a quienes Dios ama, pero la persecución no puede obstaculizar el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la persecución? Romanos 8:35. El orfebre ama su oro tanto cuando está en el fuego como cuando está en su bolsa. Dios ama a sus hijos tanto en la adversidad como en la prosperidad. Reprendo a todos los que amo, Apocalipsis 3:19. Dios visita a sus hijos en prisión. Ten ánimo, Pablo, Hechos 23:11. Dios endulza sus sufrimientos. Como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestra consolación, 2 de Corintios 1:5. Como la madre, tras darle a su hijo una píldora amarga, le da después un terrón de azúcar, la persecución es una píldora amarga, pero Dios da el consuelo de su espíritu para endulzarla. Si la persecución no puede obstaculizar el amor de Dios, entonces no puede impedir que seamos bendecidos. Son bienaventurados aquellos por quienes Cristo ora, pero los perseguidos tienen a Cristo orando por ellos. Guarda en tu nombre a los que me has dado, Juan 17:11, esta oración, aunque hecha por todos los creyentes, es especialmente por sus apóstoles, quienes predijo que serían mártires, Juan 16:2. Ahora bien, si la persecución no puede obstaculizar la oración de Cristo por nosotros, tampoco puede impedir ni obstruir nuestra bienaventuranza. Bienaventurados son aquellos que han sido purificados del pecado, pero la persecución purifica el pecado, Isaías 27:9, Hebreos 12:11. La persecución es un corrosivo que corroe la carne orgullosa. Es un aventador que nos avienta, un fuego que nos refina. La persecución es el remedio que Dios aplica a sus hijos para alejar sus malos humores. Ciertamente, lo que purifica el pecado no puede impedir la bienaventuranza. En 11º lugar, la gran consideración del sufrimiento es la gloriosa recompensa que sigue a los sufrimientos, de ellos es el reino de los cielos. La esperanza de la recompensa, dice San Basilio, es muy poderosa y conmovedora. Moisés tenía la vista puesta en la recompensa de la recompensa, Hebreos 11:26, e incluso Cristo mismo, Hebreos 12:2. Muchos han hecho grandes cosas con la esperanza de una recompensa temporal. Camilo, cuando su país fue oprimido por los galos, arriesgó su vida por su patria, para comprar fama y honor. Si los hombres arriesgan sus vidas por un poco de honor temporal, ¿qué debemos hacer por la recompensa de la gloria? A un comerciante, dice Crisóstomo, no le importan algunas tormentas en el mar, pero piensa en los emolumentos y las ganancias cuando el barco llegue a casa lleno de carga. Así, un cristiano no debe preocuparse demasiado por sus sufrimientos presentes, sino pensar en la rica recompensa cuando llegue al puerto celestial. Grande es vuestra recompensa en los cielos, versículo 12. La cruz es una escalera de oro por la que ascendemos al cielo. Un cristiano puede perder la vida, pero no su recompensa. Puede perder la cabeza, pero no su corona. Si quien da un vaso de agua fría no pierde su recompensa, mucho menos quien da un trago de sangre caliente. Las recompensas de la gloria pueden endulzar todas las aguas de Mara. Debería ser un acicate para el martirio. No es que podamos merecer esta recompensa por nuestros sufrimientos. Te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. La recompensa es el legado que la gracia inmerecida deja. Ay, ¿qué proporción hay entre una gota de sangre y un peso de gloria? Cristo mismo, siendo solo hombre, dejando de lado su divinidad, no mereció por sus sufrimientos, pues Cristo, siendo solo hombre, era una criatura. Ahora bien, una criatura no puede merecer del Creador. Los sufrimientos de Cristo, siendo solo hombre, eran finitos, por lo tanto, no podían merecer la gloria infinita. En efecto, siendo Dios, sus sufrimientos fueron meritorios, pero considerándolo puramente como hombre, no lo fueron.
Esto es lo que defiendo contra los papistas. Si los sufrimientos de Cristo, siendo solo hombre, aunque como hombre estaba por encima de los ángeles, no merecían nada, ¿qué hombre en la tierra, qué profeta o mártir, podría merecer algo por sus sufrimientos? Pero aunque no tengamos recompensa ex mérito, por mérito, la tendremos ex gratia, por gracia. Así dice el texto, grande es vuestra recompensa en el cielo. Pensar en esta recompensa debería animar a los cristianos. Miren la corona y desfallezcan si pueden. La recompensa está tan por encima de sus pensamientos como de sus méritos. Un hombre que va a atravesar aguas profundas, fija la mirada en la tierra firme que tiene ante sí. Mientras los cristianos atraviesan las profundas aguas de la persecución, deberían fijar la mirada de su fe en la tierra prometida. Grande es vuestra recompensa en el cielo. Quienes llevan la cruz con paciencia llevarán la corona triunfalmente. Los santos sufrientes de Cristo tendrán mayores grados de gloria, Mateo 19:28. Dios tiene sus asientos más altos, sí, sus tronos para sus mártires. Es cierto que quien tenga el menor grado de gloria, un portero en el cielo, tendrá suficiente, pero así como José dio a Benjamín un doble banquete por encima del resto de sus hermanos, así Dios dará a sus sufrientes una doble porción de gloria. Algunos orbes en el cielo son más altos, algunas estrellas más brillantes. Los mártires de Dios brillarán con más fuerza en el horizonte celestial. Oh, contemplen a menudo la recompensa de la recompensa. Ni todas las sedas de Persia, ni las especias de Arabia, ni el oro de Ofir, pueden compararse con esta gloriosa recompensa. ¿Cómo deberían estos pensamientos animarnos y fortalecernos con valor en nuestros sufrimientos? Cuando amenazaron a Basilio con el destierro, se consoló con la idea de que estaría bajo el cielo o en el cielo. Fue la esperanza de esta recompensa lo que tanto animó a aquellos mártires primitivos, quienes, cuando se les puso incienso en las manos y no se les exigió más para salvar sus vidas que rociar un poco de ese incienso sobre el altar en honor al ídolo, preferían morir antes que hacerlo. Esta gloriosa recompensa en el cielo se llama reinar con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él, primero mártires, luego reyes. Juliano honró a todos los que murieron en sus batallas. Lo mismo hace el Señor Jesús. Tras la crucifixión de los santos, sigue su coronación. Ellos reinarán. Los malvados primero reinarán y luego sufrirán. Los piadosos primero sufrirán y luego reinarán. Los santos tendrán un reinado feliz. Será a la vez pacífico y duradero. ¿Quién no nadaría a través de la sangre hacia esta corona? ¿Quién no sufriría con gozo? Cristo dice, alégrense, versículo 12. La palabra griega significa, saltar de alegría. Los cristianos deben tener el espíritu elevado y exultante al contemplar el peso de la gloria. Si quieren sufrir, oren mucho. Pidan a Dios que los revele de un espíritu de celo y magnanimidad. A vosotros os es concedido por Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, Filipenses 1:29. Poder sufrir es un don de Dios. Oren por este don. No piensen que pueden, por sí mismos, entregar su vida y su libertad por Cristo. Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Yo daré mi vida por ti, Juan 13:37. Pero la fuerza de Pedro lo destruyó. Pedro tenía la gracia habitual, pero le faltaba la gracia auxiliar. Los cristianos necesitan vientos frescos del cielo. Oren para que el Espíritu los anime en sus sufrimientos. Así como el fuego endurece la vasija del alfarero, que al principio es débil y flexible, así el fuego del Espíritu endurece a los hombres contra el sufrimiento. Orad para que Dios os haga como el yunque, para que podáis soportar los golpes de los perseguidores con una paciencia invencible.